Vamos a cambiar de tema. El exdirector de inteligencia del Ejército, el general Shafik Nassal, y el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete, serían formalizados esta semana por los delitos de falsificación de instrumento público y vulneración a la ley de telecomunicaciones. Todo esto en el marco de la investigación por las escuchas telefónicas que afectaron a un periodista y a 4 exmilitares que denunciaron irregularidades dentro de la institución castrense. Tuvimos acceso a las grabaciones de los testimonios y otros antecedentes de esta indagatoria que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte. De ello nos cuenta Raúl Gamboni en el siguiente reportaje a CNN. Las razones que llevó al suscrito a la intervención de un teléfono que se presumía el periodista Weibel no era otra que determinar quiénes en el ejército estaban entregando documentos de alta sensibilidad que de todas maneras caían en las manos de la inteligencia adversaria, ya que se estaba publicando en fuentes abiertas de donde se nutre el 80% de la inteligencia. Nunca se tuvo la intención de escuchar al señor Weibel para causar daño a su privacidad o sus derechos como ciudadano, como tampoco inmiscuirse en su vida privada. No estoy obligado a decir nada de cuanto se me pregunte respecto a la ley de inteligencia. Yo tengo obligación de guardar secretos. Si es que cumplí esa función, tengo obligación de guardar secretos y de no revelar absolutamente nada. Y este secreto a mí me sigue hasta que fallezca. Estas son parte de las declaraciones prestadas ante la Fiscalía por el exdirector de inteligencia del Ejército, Shafik Nassal, y el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete. Ambos deberán presentarse el próximo miércoles 3 de mayo al 7º Juzgado de Garantías de Santiago a una audiencia de formalización. El fiscal anunció 2 delitos, una falsificación ideológica de instrumento público y una vulneración a la ley de telecomunicaciones. En el primer caso, el delito puede llegar a una penalidad de hasta 10 años de presidio. Según la investigación que encabeza el fiscal Jaime Retamal, el ex general Nassal solicitó al magistrado que estaba a cargo de autorizar las medidas intrusivas en el marco de la ley de inteligencia una serie de escuchas telefónicas a exmilitares y al periodista Mauricio Weibel por la filtración de documentos considerados por la DINE como sensibles. La inteligencia militar decidió interceptar mis comunicaciones porque yo estaba investigando un caso de corrupción masiva que era el Milicoagua. Y lo más grave es que luego de eso, esa decisión de un equipo de inteligencia militar es respaldada y apoyada por un juez, que según los testimonios que tenemos iba a las oficinas del DINE a reunirse con los generales para coordinar cómo se iba a hacer este tinglado, este fraude. Estamos diciendo que el documento que ordena que se me intercepten mis comunicaciones es un documento fraudulento, donde aparece el nombre de una muchacha inmigrante irregular boliviana, pero mi teléfono celular privado. O sea, se falsificó un instrumento público. Eso, en el caso del juez, estaría constituyendo el delito de prevaricación, lo cual es sumamente grave, ¿no? Este es el documento secreto cuestionado que está firmado por el ex general Nassal. En él se hace referencia al accionar de un agente boliviano cuyo objetivo sería la obtención de antecedentes estratégicos sobre el ejército en la ciudad de Santiago. Se da un número de celular para ser interceptado por el sistema Vigía. Todo aparentemente en regla, sin embargo, dicho número corresponde al aparato telefónico de Mauricio Weibel. Cuando usted recibió los antecedentes de parte del director del DINE, entiendo, ¿usted sabía que estaba autorizando la interceptación de estos funcionarios del ejército y del periodista que ya mencioné? A ver, le vuelvo a insistir, el secreto que me protege de acuerdo a esta ley. A mí nadie me ha engañado en el tiempo de que yo he ejercido mi función jurisdiccional en el cargo que haya sido. Todo lo que yo he hecho en mi vida, lo he hecho verificando de que sea lo más verídico posible. Por lo tanto, a mí nadie me ha engañado en nada. Para evitar vulnerabilidades, en dichos documentos se identificó un solo nombre de los escuchados o nombres ficticios. Esto
a propia petición del ministro para evitar vulnerabilidades, ya que él no tenía la confianza necesaria para que esos documentos fueran claramente reservados, y así lo manifestó en sesión secreta en la Cámara de Diputados. Como las resoluciones son públicas, el ministro Poblete, conversando con el general, ¿cierto?, Nasal, determinaron que era muy peligroso, porque la verdad que el trabajo de inteligencia que realiza Ejército de Chile, el Ejército de Chile en este caso, pondría en riesgo a estas personas que estamos investigando, pondría en riesgo, ¿cierto?, toda la investigación, y es por eso que se determina alterar ciertos nombres o cierta información de la resolución judicial. Entiendo entonces que es habitual, por medidas de seguridad dentro del trabajo de inteligencia, asignar otras identidades a este tipo de autorizaciones. Pasa que estábamos debutando con la ley de inteligencia. La ley de inteligencia había sido modificada, y la forma en que se plantea y la forma en que se establece normativamente las facultades del Ejército y las autorizaciones de la Corte de Apelaciones es una ley nueva. Y como ley nueva, al primer general que se tuvo que encargar de ella, de utilizarla, ¿cierto?, es el general Nasal. El 2017 se habría realizado la Operación W, que tuvo como sujeto de interés al periodista Mauricio Baibel. También se habría desarrollado la Operación Topógrafo, que tuvo como objetivos al ex capitán Rafael Harvey, el ex teniente Carlos Farías, el ex sargento Juan Pablo Díaz y el entonces cabo primero Sergio Tudesca. Este último, aún en el Ejército, recuerda que tras denunciar irregularidades en la institución, comenzaron los seguimientos. Veía personas recurrentes que después luego reconocí que pertenecían al regimiento de inteligencia. Lo que buscaban era bajarme la moral, como le llaman los militares, pero es una destrucción psicológica. Y finalmente lo lograron. Estuve 2 años, 7 meses con licencia médica. Al igual que el resto de los exmilitares que habrían sido víctimas de escuchas telefónicas, forma parte de los denunciantes de lo que se conoce como el caso Milico Gate, el megafraude que afectó a la institución castrense. No se está investigando al que robó, al que eventualmente cometió los delitos, sino que se está investigando a quien los denunció. Entonces eso a la institución y al país le hace mal, porque por ejemplo el día de hoy existe la ley 20.205. Y esa ley ordena proteger al funcionario público denunciante. Está ratificado por la Contraloría General de la República. Pero el Ejército hasta el día de hoy a mí no me protege y no aplica esas medidas de protección. Por lo tanto, esa señal de perseguir al denunciante no le hace bien ni a la institución ni al país. Por lo tanto, yo creo que eso era el objetivo, sino investigarnos a nosotros, hacernos seguimiento para saber y adelantarse cuáles eran nuestros antecedentes para una eventual defensa en los tribunales o a las acciones que van a seguir ellos, porque dicen que la información es poder. Acá hay que recordar de que los últimos 5 comandantes en jefe del Ejército están investigados por corrupción de miles de millones de pesos. Y yo creo que algunos de ellos van a ser condenados, y condenados a 10 o 15 años. Como estaban arriesgando eso, bueno, yo imagino que eso generó esta reacción. La verdad es que pocas dudas tenemos que todo esto se hizo para acallar a los involucrados y eventualmente para adelantarse y tratar de obtener información respecto a lo que ellos podrían hacer en casos de corrupción. Aquí el Ejército actuó de una manera en que la forma es lo importante, porque el fondo tiene que ver con la corrupción en el Ejército y cómo la ciudadanía pudo conocer. Y cuando la ciudadanía conoció esto, ya los militares, los altos mandos empezaron a escuchar el clásico milicos ladrones devuelvan los millones. En la investigación que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte también figura un informe policial que da cuenta de un posible monitoreo a periodistas vinculados a investigaciones de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Entre otros, se solicitó al Registro Civil información de Santiago Pavlovich, Pascal Bonafoy, Juan Cristóbal Peña y Javier Rebolledo. Entendemos que otros periodistas también fueron monitoreados, al menos,
la justicia tendrá que determinar su espionaje del tipo que me tocó o me afectó a mí. Y sabemos también que algunos funcionarios del ejército fueron espiados por razones que no tienen nada que ver con seguridad nacional. Estamos hablando incluso de conflictos personales, ¿no? O sea, los equipos de inteligencia y la interceptación telefónica y la ley de inteligencia se usaba incluso para temas personales. ¿Por qué el periodista también era objeto de esas escuchas? Bueno, yo entiendo que, y según lo que he podido revisar en la carpeta, no hay ninguna escucha de periodistas, ¿ya? Ni siquiera hemos podido determinar efectivamente si es que algún número en particular era determinado un periodista. Y lo que sí en su momento estuvo en el espíritu de los investigadores, en este caso, ¿cierto?, de inteligencia del ejército, fue que se habían publicado una serie de información que es secreta. Alguien le entregó esa información a un periodista que es sensible para el ejército de Chile y fue publicada. Esa información delicada, lo que se quería, ¿cierto?, es determinar de dónde venía la filtración. Eso lo permite la ley. Fuimos en búsqueda del ex juez Juan Antonio Poblete. Estoy tratando de ubicar a un Juan Antonio Poblete, sé que es la casa 39. En una de sus direcciones nos informan que ya no vive ahí. Ok, entonces que no vive acá, ya yo le informo. Intentamos llamarlo, pero el número que teníamos figura como inexistente. Tu marca no existe. Ya no existe. Agradecemos verificar su información. Quienes también intentaron varias veces ubicarlo fueron funcionarios de la PDI, que finalmente allanaron el pasado jueves 20 de abril su departamento ubicado en el centro de Santiago. Incautaron una decena de chips de telefonía, 2 pistolas inscritas a su nombre y cajas con documentos judiciales. Para los querellantes, la motivación de las escuchas sería otra: saber sobre las investigaciones periodísticas de casos de corrupción. Y hoy día ya sabemos la tremenda labor que hizo la ministra Rutherford y que está haciendo en esta materia. Y donde también tenemos la convicción de que ella fue objeto de también seguimientos y acciones intrusivas por parte de la inteligencia castrense. Estas son imágenes que fueron entregadas a la justicia que dan cuenta de una vigilancia del despacho de la ministra Romy Rutherford. Uno de los sujetos fue identificado como el sargento César Neira Medina, de dotación del Regimiento de Inteligencia Soberanía, quien cuenta con antecedentes por el delito de hurto. Que nosotros sepamos, no se ha avanzado en nada, se le tomó declaración a uno de los sujetos. Entendemos extraoficialmente también que los altos mandos militares trataron de dar una explicación a la ministra Rutherford sobre este hecho. Explicaciones que no tienen ningún sustento fáctico, que no son acreditables o no han sido acreditadas. Oiga, estos sujetos estaban ahí porque están en una misión X, lo cual, insisto, nada da cuenta de la verdad de aquello. Los abogados querellantes denunciaron ante la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema que el ministro Poblete asignaba otras identidades a las autorizaciones de las escuchas telefónicas. También informaron de las negativas a colaborar e intentos por retrasar las respuestas de las solicitudes del fiscal Jaime Retamal. Y eso que estaba en evidencia frente a la Fiscalía, digamos, del Ministerio Público, lo presentamos a la Fiscalía del Poder Judicial para que se iniciara una investigación. La Fiscalía del Poder Judicial justamente recomendó al Pleno de la Corte Suprema iniciar una investigación y el Pleno de la Corte Suprema en 2 ocasiones le dijo a la fiscal judicial que no estaban de acuerdo con esto porque estos eran aspectos que no tenían que ver con el comportamiento administrativo de un magistrado y de un ministro de la Corte. Finalmente nada prosperó porque Poblete se retiró voluntariamente del Poder Judicial cuando ejercía la presidencia de la Corte de Apelaciones de Copiapó. 3 ministros de Defensa, Alberto Espina, Mario Desbordes y Valdo Procuriza, dicen ante el Congreso, en el caso de Procuriza ante el Congreso Pleno, dicen que esta operación era legal, que estaba todo en norma y que ellos habían revisado los documentos. ¿Significa que le mintieron al Congreso? ¿Significa que no revisaron los documentos? ¿O significa que ellos están respaldando que se falsifiquen documentos? Es muy grave esto. El Consejo de Defensa del Estado analizó los antecedentes y decidió querellarse en contra de Poblete y Nasal por los delitos de falsificación de instrumento público e interceptación telefónica indebida. El espionaje a periodistas se está convirtiendo en un problema internacional. Y lo que nosotros tenemos que hacer
es dar una señal no solo a Chile, sino que a América Latina y al mundo de que esto no puede seguir. La audiencia que se llevará a cabo en el Centro de Justicia quedó fijada para este miércoles 3 de mayo y en la citación se informa que en el evento de no comparecer serán conducidos por medio de la fuerza pública a la presencia judicial.